hablado hasta ahora del niño menor de 4 años y ahora nos toca hablar un poquito del mayor de 4 años. Obviamente el tratamiento muy similar, pero con alguna diferenciación dentro del punto de vista diagnóstico. Me voy a permitir, por favor, llamarles lista para que podamos seguir con la clase. Está Yanira Jacopa, Agar Almanza, Iván Arancibia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paul Ávila, Aldair Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Maya Bustamante. Claret Calderón. Gabriela Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mabet Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny Flores. Presente, doctor. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yankee. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Pablo Manuel Quevedo. Doctor, falto yo, Peñafiel. Valeria. Muy bien. Perdón. Pablo Manuel Quevedo. Janina Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Voy a disculpar. Buenas tardes. Janina Quispe. Giselle Rocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariadna Samanés. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Cristian Silva.
Adrián Sousa, Sol Mariana Tango, Presente, doctor. Lisbeth Tolava, Sergio David Vargas, Luis Vargas, Araceli Vargas, Luis Marcelo Vázquez, Ana Ruth Velázquez, Presente, doctor. Eunice Félix, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Romina Celaya, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Jessica Yucra. Presente, doctor. Bien, hoy día entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestro tema, hablando ya de algo que es la última parte del tema de asma, que es el niño que ya está un poco más grandecito, ya es un escolar y evidentemente necesita algún abordaje diagnóstico más que terapéutico diferente. En este grupo de niños la definición es la misma, vale decir, hay una respuesta inflamatoria crónica de la vía aérea, donde el niño manifiesta esa inflamación con obstrucción variable del flujo aéreo. Desde luego tiene también signos de una hiperrespuesta bronquial por ese proceso inflamatorio crónico que se traduce por una hipersecreción mucosa, ¿no es cierto? El acceso de tos frecuente, que la misma, vale decir, esta inflamación y este espasmo bronquial, este cuadro obstructivo, remite en forma total o parcial con o sin medicación. Entonces es un niño que a la larga se le quita, aunque retorna nuevamente, ¿no es cierto? El diagnóstico evidentemente es sintomático, recuerden los síntomas no van a variar nada en relación al grupo etario anterior, vale decir el niño presenta sibilancias, las mismas son recurrentes, repite varias veces el cuadro broncoobstructivo, hay también dificultad respiratoria, taquimnia, tos y también la sensación de opresión torácica. Tal vez la opresión torácica no es muy manifiesta en el niño más pequeño, pero en este grupo etario ya es muy significativa. Y desde luego se observa la obstrucción del flujo aéreo que puede ser medido en este caso, ya con el paciente más grandecito, por medio de una espirometría. Y desde luego se ha descartado otras patologías que también podrían dar un patón obstructivo sin ser necesariamente un paciente asmático. En la anamnesis de nuestro paciente, obviamente será importante identificar cuándo se han iniciado estas crisis, cuándo el paciente tiene los procesos obstructivos, recordando que mientras más temprano en su vida haya sido el primer episodio, más posibilidad tiene de ser un paciente asmático crónico. Igualmente, la duración y la frecuencia de las crisis será muy importante, porque ya veremos en la clasificación posterior de este tipo de pacientes, hay crisis que pueden ser muy persistentes, o sea, todo el tiempo el paciente está prácticamente obstruido sin que haya intervalos visibles entre un cuadro obstructivo y otro. Cómo ha evolucionado y cómo se encuentra la enfermedad en este último año, cómo son los síntomas, se relacionan con qué, por ejemplo, tiene un carácter de estacionalidad, es un síntoma más presente en la época esta de la primavera, o es que es continuo, es todo el tiempo, o aparece y desaparece, aparece y desaparece. Ahora, ¿cuál es el comportamiento del paciente entre las crisis? La mamá puede decirnos, no, doctor, excelente, el paciente está muy bien. Cuando no se obstruye es como si no tuviera nada, hace su vida normal y luego nuevamente se obstruye y ahí empieza con la dificultad respiratoria. Aparte de eso, hay que ver el tratamiento recibido porque puede ser hasta orientador, no solo en el sentido de que ha recibido el paciente, probablemente broncodilatadores y antiinflamatorios, y sobre todo también para valorar la respuesta que ha tenido a estos tratamientos. ¿Cuáles son los síntomas en sus características, aparte de este proceso obstructivo y de tos, ¿no es cierto? ¿Y qué nota la familia, que es muy importante, que desencadena estos cuadros obstructivos? Ellas nos podrán decir, doctor, lo llevó al campo y inmediatamente el niño empieza a toser y a hacer nuevamente sus crisis obstructivas. O puede ser el tabaco, algún fumador en la casa, o el ejercicio físico mismo puede desencadenar el cuadro obstructivo. Aparte de eso, averiguaremos si hay factores alérgicos en el entorno del propio niño o en el mismo,
o sea, alergia me refiero a la familia o en los familiares o en él mismo, que pueda también indicarnos como elementos predictores de un asma alérgico. Los antecedentes personales de atopía entonces son importantes y los antecedentes perinatales. Ya veíamos cómo los factores epigenéticos son muy importantes en el desarrollo del asma. En el examen físico de nuestro paciente, obviamente hay que ver su estado nutricional, qué actitud tiene el niño y desde luego lo principal, la evaluación torácica, ¿no es cierto? Viendo los signos de dificultad respiratoria, la taquipnea y por supuesto auscultando en el paciente la presencia ya sea de sibilancias o de también los runcus, que tienen un equivalente a una sibilancia de grueso calibre. Y en estos pacientes sí, evidentemente, la espirometría forzada, que ya es un estudio perentorio para hacer en este grupo etario a partir de los 4 años. Y desde luego valorar también la respuesta al broncodilatador. O sea, hacemos en el mismo proceso espirométrico la valoración de cómo ha sido la respuesta al uso de un broncodilatador. Ahora bien, en pediatría la espirometría tiene connotaciones diferentes. Obviamente vamos a medir la capacidad vital funcional en el paciente, pero también el flujo ventilatorio, ¿no? Como volumen expiratorio forzado, que es muy importante valorar en nuestro paciente. Mientras más pequeño sea el niño, mayor definición en el volumen expiratorio forzado en cuanto al tiempo de realización. A veces, en un niño más grandecito, póngase un niño de 7, 8 años, lo medimos en una fracción de segundo, ¿no es cierto? En un segundo. ¿Cuál es el volumen forzado? En esa expiración forzada que he hecho soplando el paciente, ¿cuál ha sido el volumen que ha podido medir el aparato, ¿no es cierto? El espirómetro. Pero en niños más chiquitos es imposible. Piensen ustedes, un segundo significa, ¿no es cierto? Pero un niño pequeño no va a exhalar en un segundo. El niño pequeño exhala en fracciones de segundo. Por lo tanto, si ustedes lo miden con un espirómetro que tenga un segundo, no van a poder medirlo, porque no tiene la capacidad. Actualmente, los espirómetros pediátricos miden hasta 0.25 de segundo, o sea, un cuarto de segundo. En los más chiquititos, en un paciente, por ejemplo, lactante menor, ese volumen es necesario poder medir, ¿de acuerdo? O sea, que hay esa diferenciación. El resultado entre la capacidad vital funcional y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o en medio segundo o 0.75 nos debe dar un valor que está como normal entre 80 o 85 de lo esperado. Eso se considera un valor normal. Sin embargo, si tenemos un valor que va más allá de aquello, ¿no es cierto? Más bajo, vale decir menos de 85, un índice de capacidad ventilatoria forzada y volumen expiratorio forzado, que esté, por ejemplo, en una restricción de un 20 o 30%, eso ya no es fisiológico. Hasta 15% aceptable, pero más allá de ello, ya no. Ya diríamos que este niño sí tiene una capacidad restrictiva muy significativa. Usted mira hasta cuándo pueden llegar de restricción. Se han visto pacientes de hasta 40% o 50% de restricción en este índice tomado en cuenta. Pero ya recuerden, por encima de 80 ya, por debajo de 80 es para nosotros ya patológico. Y luego de haber medido, vayamos a ver que vimos un índice de capacidad ventilatoria forzada y volumen expiratorio forzado de 0.75, vale decir una restricción de 25, y hacemos ahora nuestra prueba broncodilatadora. O sea, le hacemos inhalar al paciente un beta agonista y luego valoramos nuevamente con espirometría cómo está. Si el niño tiene un incremento del volumen expiratorio forzado de más o igual al 12%, entonces decimos que evidentemente el paciente tiene una buena respuesta broncodilatadora y certificamos el diagnóstico de un asma infantil. Recordemos que el asma muestra siempre una buena respuesta broncodilatadora. Tal vez no ideal, no completa, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que usar en casos severos no solo beta-agonistas, sino también hasta anticolinérgicos, corticoides, etcétera. Pero evidentemente ya una respuesta de esta índole nos da la imagen de que realmente el paciente tiene un asma infantil. Evidentemente, siempre considerar el diagnóstico diferencial
Y el diagnóstico diferencial en este rango de edad, estamos hablando de niños mayores de 4 años, tiene que ver con otras enfermedades que son también significativas y crónicas en la etapa pediátrica. Tal vez la más conocida en nuestro medio, la displasia broncopulmonar, ¿no es cierto? Y cada vez vamos viendo niños con mayor frecuencia con fibrosis quística pancreática. Recuerden que ahora en nuestro país, especialmente en Santa Cruz y La Paz, se hace ya el test del talón para la fibrosis quística y se ha encontrado con sorpresa que la incidencia no es tan baja como se pensaba. Se ha encontrado incidencias de hasta un caso cada 2.000 o 3.000 recién nacidos, lo cual es desde luego llamativo. Ahora bien, otro diagnóstico diferencial que lo discutiremos la próxima semana es también el niño sibilante recurrente, que lo hace por tener un problema no asmático, sino un problema tuberculoso. Y esto se debe generalmente al complejo primario de Gone, que ejerce un efecto obstructivo, vale decir compresivo y obstructivo a nivel bronquial, y el paciente hace por ello crisis obstructivas repetitivas. Todo eso habrá que tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial. Ahora bien, en un niño colaborador, nuestro algoritmo de diagnóstico es el siguiente. Es un niño que tiene una clínica sugerente, es un niño que está con tos, obviamente tiene una tos prolongada, episódica, ¿no es cierto? Hay antecedentes familiares de un cuadro similar, vale decir, el padre es asmático, la madre es asmática, y habrá algún antecedente personal de repetición de estas crisis, entonces diremos, no, tiene clínica, es probable que tenga sin asma. Si a esto unimos la presencia de sibilancias auscultatorias o signos de dificultad respiratoria o fenómenos de compresión torácica, el paciente nos dice como si me faltara el aire, como si algo me estuviera apretando, ¿no es cierto? Entonces uno dirá, bueno, realmente tiene clínica de un paciente asmático y ahí le hacemos la espirometría con posteriormente la prueba broncodilatadora. Ahora, cuando la prueba nos sale positiva, vale decir, hay esa restricción de entre el 80 al 50 al 85% o menos del 80%, 70 de restricción, 60, ¿no es cierto? Entonces diremos que sí, hasta ahora es una prueba positiva. Y si damos el salbutamol y observamos que esta restricción asciende, o sea, tiene menos restricción después del broncodilatador, diremos que es positivo. El paciente tiene, por supuesto, un asma infantil y habrá que seguir con el estudio. Si la prueba es negativa, vale decir, hacemos la medición de la espirometría y notamos que su capacidad ventilatoria forzada, el volumen expiratorio forzado y la capacidad pulmonar total están normales, entonces es una prueba negativa, por lo tanto, evidentemente habrá que buscar el diagnóstico diferencial. Ahora bien, cuando es la prueba positiva y tenemos posibilidad de que el niño tenga un origen alérgico en el asma, podemos hacer el PIC test o, en su defecto, la cuantificación de la IgE específica alergeno dependiente. O sea, vale decir, le expondremos al niño a un alergeno en el PIC test, ¿no es cierto?, prueba cutánea, o en su defecto en laboratorio exponemos a la inmunoglobulina E específicamente para un alergeno específico y podemos identificar obviamente la causa, ¿no es cierto?, de esta entidad, y el evitar el contacto con esa causa puede mejorar mucho a nuestro paciente. En la clasificación de la gravedad del asma, hasta ahora habíamos utilizado el score pulmonar para ver la gravedad de la crisis asmática, pero esto que estamos viendo aquí, que está en la comunicación GEMA 2019, o sea, vale decir, el organismo internacional que controla el asma infantil, se ha descrito como una episódica ocasional, esa es la clasificación del asma infantil, episódica frecuente, aparte de eso, la persistente moderada y la persistente grave. Desde luego, los más terribles son las persistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no tiene prácticamente episodios de calma, está permanentemente obstruido. Pero si vemos, por ejemplo, un niño con una episódica ocasional, ¿no es cierto?, tiene una vez o 2 veces al año estos episodios broncoobstructivos, o cada 3 o cada 4 meses, y entre los periodos intercríticos está, por supuesto, totalmente asintomático, ¿no es cierto? No, en estos periodos no se perciben sibilancias, no hay síntomas nocturnos,
La medicación puede aliviarle cuando está en crisis y después no cambia, está totalmente normal y evidentemente su funcionalidad pulmonar está mínimamente comprometida, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos una episódica frecuente, vemos que sus episodios se hacen más repetitivos. Llega a tener prácticamente cada mes un episodio obstructivo. No era como el otro, que cada 3 meses, en el episódico ocasional, cada 3 meses podría tener un episodio obstructivo. Este paciente prácticamente cada mes. Se dice que 8 episodios o más al año encontramos en este paciente. En los estados intercríticos igualmente permanece asintomático. Evidentemente aparecen sibilancias cuando el niño hace un esfuerzo intenso, le hacemos correr al pequeño y ahí empieza a presentar sibilancias, no tiene síntomas nocturnos, la medicación por supuesto lo puede aliviar y desde luego su capacidad ventilatoria está un poquito más limitada. Cuando hablamos de una persistente moderada, vale decir el paciente queda en los periodos intercríticos con estados de sibilancias. Probablemente no sean intensas, sean muy leves, pero nunca llega a revertir completamente el proceso. Es tal vez una de las más frecuentemente encontradas, la persistente moderada. Las sibilancias se peoran evidentemente con el esfuerzo físico y esta vez el niño sí tiene algunos episodios nocturnos de obstrucción bronquial. Y desde luego, como ven ustedes, su capacidad funcional a través de la espirometría está mucho más comprometida. Y las persistentes graves, el niño está todo el tiempo con crisis recurrentes y muy persistentes. O sea, vale decir, no hay calma entre los episodios críticos. Él tiene una obstrucción nocturna mucho más frecuente, ¿no es cierto? Y está afectado y necesita medicación por más de 3 días a la semana. O sea, el niño tiene que recibir mucha medicación. Y cuando observamos su espirometría, obviamente está muy restringida. Esa es la clasificación actual en los niños asmáticos. El tratamiento es muy similar. Fíjense ustedes, en la crisis leve, el uso es el salbutamol. En el salbutamol quería mostrarles un poquito las estrategias de medicación. Digamos que tenemos un paciente que está en este momento con un asma crítica. ¿Cuál sería la forma de dar? Es un niño de 12 años de edad. ¿Cómo les recomendarían hacer la inhalación? ¿Alguien me puede comentar? Romina está presente. Romina Sayalaya, ¿tiene alguna idea de cómo hacerle inhalar a este paciente? Tiene una crisis leve. Se trata de hacerle inhalar el salbutamol. ¿Cómo lo hace? Tiene 12 años de edad. ¿No está Romina? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién más está? Vayamos a ver Sol Mariana Tango. ¿Está Sol Mariana? Sí, doctor. A ver, cuénteme, Sol Mariana, ¿cómo va a hacer con el paciente? Bueno, primero vamos a agitar el salbutamol. Ya, muy bien. Y le vamos a explicar al paciente que tiene que aspirar. Hacemos 2 inhalaciones, ya, inhalaciones. Aprieta 2 apretadas, 2 puffs. Y luego. Él tiene. Ya. A ver, gracias, Sol Mariana. Tiene una idea, o sea, más o menos me dice, por lo que le he entendido, usted hace ya la inhalación directa con el paciente. O sea, no vamos a procurar, digamos, hacerle un uso de aerocámara, nada, sino directamente la inhalación. Y el paciente de esa manera lo va a recibir en forma directa. En realidad la técnica es muy sencilla. Primero tienen ustedes el inhalador, ¿verdad? Este es el inhalador, lo agitan el inhalador. Lo agitan, ¿verdad? Luego de haber agitado
le piden al paciente que exhale, que bote el aire, que bote el aire. Y ahí introducen en la boca del paciente. O sea, exhala, introducen en su boca y cuando está inhalando, cuando vuelve a, le dicen, ahora mete el aire, papito, y cuando esté inhalando ustedes van a apretar el inhalador. Para que pueda entrar y le puedan agarrar en pleno proceso inhalatorio, generalmente hacemos 2 a 3 inhalaciones simultáneas. Y le pedimos que permanezca con el aire sin botarlo unos segundos y luego que respire normalmente. Voy a repetir la secuencia para que lo recuerden. Esta secuencia con inhalación directa del spray es en realidad sin aerocámara a partir de los 8 años. Después de los 8 años es inhalación directa. Antes de los 8 años utilizamos ya sea aerocámara con mascarilla o con boquilla. Vayamos a ver cómo es el procedimiento. Agitamos, el paciente exhala y le pedimos que inhale. Esa es la forma. O sea, vale decir, hemos introducido, aquí en este caso he apretado 3 veces, en pleno proceso inhalatorio para que me encuentre inhalando y realmente reciba completamente el volumen que deseo administrar de salbutamol. Usted mira, no tiene temor de excederse en la dosis, no en realidad, porque recuerden ustedes que gran parte del producto queda prisionero en la cavidad oral. Luego de hacer esto, por supuesto, le pedimos al paciente o a la mamá que le ayude a enjuagar la boca para que no quede la medicación en la boquita, queda un sabor amargo y luego el paciente sigue su vida normal. Obviamente reevaluaremos al paciente en 20 minutos para ver realmente cuál ha sido su respuesta. ¿De acuerdo? Esa es la característica de este paciente en el paciente que está con una forma leve, solamente salbutamol. Si mejora, obviamente se va a su casa, sabemos que es una crisis moderada, se le puede dar de alta y se va con su inhalador a domicilio. Generalmente lo citamos en 48 horas para volver a ver al paciente y decidir si es que sigue bien para continuar la medicación, habitualmente no más de 10 días, porque les decía que los broncodilatadores de acción corta, los que se llaman SABA, así se llama SABA, son medicamentos que solo se utilizan 10 días. Cuando estamos en una crisis moderada, vale decir, tiene un pulmonary score entre 4 y 6, ¿verdad? Que hicimos aquí igualmente, se aplica el pulmonary score. ¿Qué habrá que hacer? Este paciente, si está con hipoxemia, si está con una saturación de oxígeno algo más baja, podemos darle oxígeno, por supuesto, pero básicamente la inhalación es también lo correcto. Ahora vamos a ver otro paciente que va a inhalar el salbutamol con una crisis moderada, ¿no es cierto? Y que tiene una edad solamente de 4 añitos. De 3 años, podemos decir, para justo en el límite de lo que hemos visto. Aquí tenemos a nuestro paciente, espero que ustedes lo estén pudiendo ver, aquí está el niño, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar tanto nuestro inhalador como aerocámara, porque la aerocámara con mascarilla, que es esta aerocámara, se utiliza en menores de 4 años. Entre los 4 y 8 años utilizamos en forma directa inhaladores con boquilla para poner a la boca del paciente. Este es para menores de 4 años. O sea, aquí está nuestro paciente. Ponemos desde el mentón a la nariz, estamos cubriendo ambos, mentón y nariz. Y una vez que hemos puesto, apretamos, hemos agitado, por supuesto, previamente, y hemos agitado el spray, y luego lo colocamos y le administramos una vez. Hemos hecho una presión. Vuelvo a repetir, agitamos, ponemos a la carita del paciente, mentón, nariz, y luego presionamos. Ese gas ha quedado en la aerocámara y el niño va a empezar a inhalar, empieza a respirar. Esperamos que respire hasta contar 10 o 6 respiraciones. Y una vez que ha respirado esas 6 veces, separamos. Esperamos 1 minuto, otra vez colocamos la cámara, volvemos a apretar nuevamente
y esperamos nuevamente que el paciente respire 6 veces o contamos hasta 10 y retiramos. E igualmente esperaremos 20 minutos a que el paciente mejore o evaluarlo nuevamente para ver si ha mejorado. Ahora, evidentemente, podría en estas crisis moderadas utilizar el salbutamol por vía nebulizada. O sea, nebulizamos. Si hemos dicho la dosis es de 0.15 miligramos kilo, acuérdense que hay que diluirlo para llegar a unos 3 a 5 cc con suero fisiológico. Y decíamos también que el salbutamol nebulizado viene en ampollas de 5 miligramos con 12 ml. Calculamos por su peso y le damos la medicación. En estos pacientes, crisis moderada, podemos también hacer uso del bromuro de hipatropio combinado con el salbutamol. Recordemos que por vía inhalada hay bromuro de hipatropio, así como también hay por vía nebulizada. Podemos mezclar tanto salbutamol como con bromuro de hipatropio. En estos pacientes ya es prudente, estamos hablando de una crisis moderada, les decía un pulmonary score de 4 a 5, ¿no es cierto? Podemos utilizar ya en estos niños también la prednisona. Recordemos que hemos dicho que la prednisona se utiliza en una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. Si hay mejoría, obviamente le damos de alta al paciente, manteniendo la prednisona, recuerden, en tandas cortas, no más de 5 días. Ese es el tiempo que vamos a usar la prednisona. Si es que vamos a utilizar más tiempo, que puede ocurrir, el paciente debe ser más estrechamente controlado y tendrá que hacerse una reducción gradual del corticoide. Lo habitual por ello, la recomendación es mantenerle solamente durante 5 días. Igualmente mantenemos el salbutamol. El control igualmente lo hacemos en 24 a 48 horas. Si el paciente tiene una crisis grave, la primera indicación, como decíamos en nuestro ejemplo anterior, ¿verdad? Cuando vimos la anterior clase, el paciente con crisis grave, era indudablemente oxigenar. Estos niños necesitan un oxígeno adicional, ¿no es cierto? Tiene un pulmonary score de más de 7 o más, ¿verdad? Y por lo tanto el oxígeno es muy importante para él. El uso del salbutamol nebulizado es más efectivo que el inhalado. O sea, por lo tanto aquí la recomendación es nebulizarle. Y habitualmente se asocia al bromuro de hipatropio para tener un efecto mucho más intenso, más positivo. La prednisona igualmente está indicada, aunque en estos pacientes podríamos llegar a utilizar la hidrocortisona, como habíamos comentado, en una dosis de 5 miligramos por kilodosis cada 12 horas. Y desde luego, aparte de eso, evaluaremos a nuestro paciente la mejoría y desde luego, al ser una crisis grave, debe ser internado. Ya sea si ha mejorado sustancialmente en cuidados intermedios o en sala, pero si no ha mejorado, a la unidad de cuidados intensivos para la posibilidad de que el paciente tenga que ser ventilado mecánicamente. Esa es la característica del manejo de nuestros pacientes en las distintas formas de crisis asmática, leve, moderada o grave. ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? Ahí tienen la imagen nuevamente de crisis leve, moderada y grave. Dígame. ¿Puede volver a repetir cómo era la nebulización? No pude anotar bien, por favor. Sí, la nebulización se hace si vamos a utilizar, por ejemplo, el salbutamol a una dosis de 0.15 miligramos kilo. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que está con, vayamos a pensar, 10 kilos, yo sé que le voy a dar a nuestro pequeño 0.15, 1.5 miligramos. Recordemos, les decía que el medicamento viene en ampollas con 5 miligramos y 12 ml. Por lo tanto, yo le daré a mi pacientito 0.6 ml, 0.7 ml, ¿verdad? Y lo diluyo, les decía, con suero fisiológico para llegar en el volumen total de nebulización entre 3 a 5 cc. O sea, ese 0.7 ml que me ha resultado de la dosis del salbutamol, le voy a agregar 3 cc de suero fisiológico para que esos 3.7 sean nebulizados en mi pequeño. Podemos agregar, aparte de aquello, también el bromuro de hipatropio y desde luego debemos darle la prednisona o en su defecto, si vamos a internar al niño, probablemente la hidrocortisona. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor.
De nada, Valeria. ¿Alguna duda más? Bien. Sí, dígame. Tengo una pregunta, por favor. ¿Por qué Dígame. dentro de los broncodilatadores de acción prolongada como el AVA, por qué está contraindicado en los menores de 4 años? En realidad se contraindica por su toxicidad. Evidentemente los medicamentos son más agresivos, más tóxicos a esa edad. Por ejemplo, existe una mayor posibilidad de problemas inflamatorios o en su defecto mayor posibilidad de daño hepático o alteraciones en el sistema nervioso central, taquicardia, problemas relacionados también con hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en el uso por rango de edad. Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bien, comprendido este hecho, vemos aquí el tratamiento controlador, ¿verdad? El tratamiento crónico ya del paciente asmático, vale decir, aquel niño que ha salido de su crisis asmática y que tenemos que seguir el tratamiento. Fíjense que nuevamente llegan a ser los mismos medicamentos que los que hemos usado en el niño menor de 4 añitos. Está la budesonida, que es la que menos se utiliza porque es más tóxica, pero sí la más tolerable y la más utilizada, la fluticasona. La fluticasona, dipropionato, no se olviden que viene en forma de ampollitas, o mejor dicho, en spray para inhalar. También viene la fluticasona para nebulizar, pero lo más recomendable es lo que están viendo aquí, por vía inhalada. Generalmente viene de 50 a 100 microgramos de fluticasona. Y la dosis que vamos a utilizar en una dosis baja es de 100 a 200 microgramos. Cuando queremos una dosis ya moderada, y ahí hablamos nuevamente del tratamiento escalonado, no empezamos con una dosis moderada, sino empezamos con una dosis baja, ¿no es cierto? Una dosis de 100 a 200. Cuando ya el paciente ha recibido varios días y no hay mejoría clínica, pues probablemente nos subamos a 200 o 500 microgramos y si no mejora siempre, hasta 500 microgramos o más le podemos llegar a dar. Esa es la característica del tratamiento escalonado. Cuando hemos logrado un control, se hace el tratamiento inverso, se va reduciendo en el escalón que hemos seguido hasta llegar a lo ideal, que es de 100 a 200 microgramos en dosis de mantenimiento. Los antileucotriénicos. Ahí está el Montelukast como principal expositor de los antileucotriénicos. Usted mira el único. No, también el ketotifeno es un antileucotriénico, pero el que más se utiliza es el Montelukast. Y desde luego se utiliza ya, y así lo recomienda la guía GINA, que puede utilizarse inclusive desde el primer añito de vida. Y les comentaba que viene en forma de tabletas, la mayor parte para los niños dispersables, para que puedan recibir. No se olviden que en realidad se utiliza en niños que inclusive están recibiendo tratamiento con la fluticasona, o sea, no es una contraindicación. Por lo tanto, sí pueden administrar en pacientes que se encuentran en tratamiento controlador con fluticasona. Y desde luego, en ocasiones también utilizamos los antagonitas beta-adrenérgicos de acción prolongada. Ahí tenemos el salmeterol, ¿verdad? Hay algunos reportes que indican mayor eficacia cuando se utiliza junto con la medicación que les he hecho referencia, vale decir, se utiliza el salmeterol más la fluticasona, combinado. Muchos de los productos que llegan a nuestro medio están ya combinados. No sé si tienen alguna duda en esto que está con asma. ¿No hay dudas? Vayamos a poner un ejemplo de un niño pequeño. En realidad este es un pequeño de 6 añitos de edad. El pequeño está con un peso de 18 kilogramos, pesa 18 kilos, y ha llegado a la consulta porque la madre lo ha notado agitado, lo ha notado como cansadito, que no puede respirar bien. ¿Cuál es su criterio? Preguntamos cuál es el motivo de consulta, es la tos y agitación. ¿Qué preguntaríamos luego? ¿Cuál sería nuestra siguiente pregunta?
el tiempo, doctor? Ya, correcto, Pablo Manuel. ¿Desde cuándo está con este cuadro obstructivo? La mamá nos dice que está así desde hace más o menos unos 20 días, pero que en estos últimos 2 días ha empeorado y empezado a tener dificultad para respirar. Perfecto, está correcto. Manuel ha preguntado lo debido. ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos? Podríamos preguntar si es que se asocia con, por ejemplo, en algún tipo de estación, si hay Ya. más, si tiene algún tipo de crisis. Ocurrido debido a que han ido al campo. Este fin de semana se fueron al campo, estuvieron por el valle y, claro, el niño jugó en la tierra, se metió al río, etcétera, y nota que ha empeorado desde que han estado el fin de semana en el valle. Esa ha sido su respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos? A ver, Romina, Celaya, ¿qué preguntaríamos? Romina, Celaya. Doctor. ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué más preguntaríamos? Tal vez Romina. preguntar si alguien en su familia, si hay antecedentes de asma. Ya en la familia sí, el padre es asmático, actualmente asmático. Igual que me da a mí, doctor, he hecho los mismos ruidos que hago yo cuando me vienen mis crisis, nos dice el papá. ¿Qué nos faltaría? Tal vez preguntarle algún otros síntomas asociados. Como por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué le pregunto? ¿Qué síntomas? Tal vez si tiene en ciertos horarios, presenta tal vez estornudos o tal vez las sibilancias que también a veces son bastante perceptibles. Ya, si tiene alguna relación con algo. El papá nos dice que cuando camina, por ejemplo, lo he traído caminando, nos dice el papá, y se ha agitado, doctor, una barbaridad. Empezó a toser al caminar y se ha cansado muy rápido. Ahí los síntomas, recuerden, son opresión torácica, ya tiene edad para sentirla, ¿no? Entonces no le decía que le falte el aire, señor, le preguntaremos. Probablemente el papá nos diga, sí, doctor, sí, me ha dicho que le falte el aire. Y aparte de eso, nos faltan los antecedentes personales de atopía. Nos dice el papá que sí, que el niño tiene desde muy bebé, desde que prácticamente fue un recién nacido, problemas de eczemas cutáneos, o sea, alergias en la piel, pero además de las alergias en la piel, ha manifestado ya cuadros riníticos frecuentes, o sea, con mucha frecuencia ha hecho cuadros de irritación, picor nasal, estornudos frecuentes, cuando se exponía, por ejemplo, al polvo, nos dice el papá. O sea, tiene estos antecedentes. Le preguntamos también si ha tenido estos episodios previos y el papá nos dice que sí, que ya le ha ocurrido antes y que él ha notado que se le mejora mucho cuando utiliza lo que yo utilizo para mis crisis, doctor, me dice, mejora mucho. Con todas estas características, ¿qué podemos decir hasta ahora en el paciente? A ver, Valeria, ¿qué diría usted hasta ahora? ¿Qué cumple con los criterios para clasificarlo como un asma? Perfecto, cumple los criterios. Ahora, obviamente sería ideal hacerle una espirometría, ¿no? Para medir, pero como estamos en el contexto de una consulta ambulatoria, la conducta será revisarlo, a ver cómo está. El niño que tiene, les decía, 6 añitos, está con una frecuencia respiratoria de 45 por minuto. 45 por minuto. Tiene retracción subcostal, es muy manifiesta, lo hemos notado con claridad. El paciente se le hunde el pechito cuando está respirando. También he notado una actividad moderada del esternocleidomastoideo, hace una actividad moderada, y hemos percibido también en el paciente unas sibilancias que son audibles básicamente en el periodo expiratorio. En toda la expiración se escuchan las sibilancias. ¿Cuánto la clasificaríamos? ¿Cuánto le calificaríamos en ese sentido? En el pulmonary score. Fíjense, estaba con 45 por minuto. Eso para su rango de edad, 6 años del pequeño, debería ser 2 puntos. Cuando hablamos de toda la expiración, deberían ser 2 puntos. O sea, vale decir, estamos hablando de que el paciente
tiene ya 4 puntos. Y como está, mejor dicho, con una actividad esternocleidomastoidea aumentada, le agregamos 2 puntos más. O sea que el paciente ahorita puntúa de 6. Eso sería una crisis moderada. Moderada, es una crisis moderada. Sin embargo, hemos medido la saturometría y está con una saturación de 87%. ¿Qué será entonces? Grave. Grave, es una crisis grave. ¿Cuál sería nuestra conducta con este paciente? ¿Qué haríamos? Oxígeno. Ya, lo oxigeno, perfecto, le doy oxígeno. ¿Qué más vamos a hacer? Oxígeno, estoy plenamente de acuerdo. Le colocamos un catéter nasofaríngeo y empezamos a proveerle oxígeno de 2 litros por minuto. 2, ¿qué más? Administramos salbutamol. Ya, correcto. ¿Cómo le administraríamos? A ver, María Lourdes Barrón, ¿cómo le administra el salbutamol? Aquí tenemos el salbutamol, ¿no es cierto? Ese es el salbutamol. Lo hago con aerocámara, tiene 6 añitos. Ya. 8 años, correcto. Entonces le hago. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hace usted? Ya. Lo agito. ¿Qué más? Ya está. Ahora, ya está con el bebé. Boca y nariz, ¿no ve? Y luego, ¿qué hacemos? Aprieto, ¿ya? Y luego, ya, de acuerdo, contamos hasta que haga 6 respiraciones. Y luego, separo. ¿Ya? Volver a apretar. Y estirar otra vez. 6 respiraciones. Y luego separar. Lo valoran al paciente y no ha mejorado. No hay respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice, Juan Manuel Saavedra? ¿Qué hacemos luego con el paciente? Está igual, está taquipneico, tiene la dificultad respiratoria descrita y la saturación sí ha mejorado, pero con el oxígeno. ¿Qué haríamos? Doctor, en ese contexto ya sería, digamos, ver la posibilidad de deferirlo, doctor. Pero antes tiene que hacer algo para mejorarlo. ¿Qué resulta mejor que las inhalaciones? Más efectivo en una crisis grave. La vía nebulizada. Recuerden, la vía nebulizada. Y además no solo el salbutamol, sino que pueden agregarle el bromuro de hipatropio en igual dosis, igual característica. ¿Cuándo le daríamos de salbutamol? Pesa, no se olviden, 18 kilos. ¿Cuánto le damos? 0.15 miligramos por kilo. ¿Cuánto sería eso? 0.15 por 18. 2.7. ¿Ya? ¿Y cuántos ml son? Si viene de 5 miligramos en 2 ml. Sería 1.1 ml. 1.1 ml. Eso vamos a diluirlo con suero fisiológico 2 cc. De tal manera que voy a tener 3.1 ml para la dilución y lo nebulizo. Puedo hacer uso también del bromuro de hipatropio. ¿Qué más va a usar Pablo Manuel en este paciente? Si es que el paciente puede tolerar la vía oral, podemos administrarle prednisona en jarabe. De acuerdo, muy bien. ¿Cuánto le daría? En miligramos. 1 miligramo kilogramo día dividido en 2 dosis. O sea, le estaríamos dando 18 al día entre 2 a 9. 9 miligramos, ¿verdad? Esa es la conducta. 9 miligramos equivale a 2.4 ml cada 12 horas. Y si no tolera la vía oral, la hidrocortisona.
¿verdad? Es lo que va a utilizar. Ese es el tratamiento. Y si ve que no está mejorando, directamente ahí referencia, con todo esto que ha hecho para poder mejorar la salud del pequeño. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento que deben plantearse con sus niños en crisis leves, moderadas y graves. Espero que les haya sido de utilidad. Ya nos estaríamos viendo el día lunes con el siguiente tema, que corresponde en realidad a tuberculosis pulmonar. Lean, por favor, en el texto la tuberculosis. Es un tema muy importante para, al igual que este tema de asma, para el manejo de nuestros niños. Espero que así sea, así podremos interactuar un poquito mejor que solamente escuchar la conversación. Que les vayan bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta Gracias, luego. doctor. Doctor, no se olvide por fin subir las diapositivas de este tema, por favor. Allá, lo voy a subir ahora mismo lo subo, al igual que voy a subir el tema de la tuberculosis, para que ya lo vayan viendo. Está bien, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.